Buenas tardes a todos. Les damos una cordial bienvenida a este webinar denominado Postvención, Duelo por Suicidio y Autocuidado de las Personas que intervienen en la conducta suicida en el ámbito universitario. Esta es la quinta sesión de este ciclo Universidades que Cuidan, Prevención y Atención de la Conducta Suicida, un espacio de formación y reflexión orientado a fortalecer las capacidades de la comunidad universitaria para promover el cuidado de la salud mental y la prevención desde un enfoque humano, preventivo y comunitario. En esta oportunidad nos acompaña nuevamente en la moderación Carolina Vera, y es especialista en bienestar universitario del Ministerio de Educación, y también nos acompaña Gary Rivera, a quien presentará Carolina. Así que adelante, Carolina, para guiarnos un poco en esta quinta sesión. Muchas gracias, Fernando. Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Agradecemos profundamente la participación de las autoridades universitarias, responsables de las áreas de bienestar universitario, los servicios de atención profesionales de psicología, trabajo social, tutoría, docentes y de cada uno de los integrantes de las comunidades universitarias, que hoy nos acompañan desde las distintas regiones de nuestro país. Un gusto encontrarnos nuevamente en este espacio de aprendizaje y reflexión conjunta. Como ustedes saben, esta sesión del webinar es una más del ciclo que nos estamos reuniendo mensualmente. Pero antes de continuar, queremos recordar a todas las personas que nos siguen en vivo que la salud mental es una prioridad. Si tú o alguien que conoces está atravesando por un momento difícil de intensa carga emocional o pensamientos de autolesión, recuerda que no estás solo ni sola. En el Perú contamos con la línea 113 del Ministerio de Salud, opción 5, que es un servicio gratuito, confidencial y especializado, disponible las 24 horas del día y los 365 días del año. Sabemos que pedir ayuda es un acto de valentía y el primer paso hacia la recuperación. Muy bien, es importante recordar que este mensaje que acabo de leerles es parte de lo que señala la normativa del Ministerio de Salud, que es el rector en la materia, y que solicita que cuando se trabaja temas vinculados a la prevención del suicidio, se pueda compartir este mensaje que es tan importante para toda la comunidad y la sociedad de nuestro país. Muy bien, a lo largo de este ciclo hemos reflexionado sobre las distintas fases del abordaje institucional dentro de la universidad ante la conducta suicida. Hemos empezado a hablar de la importancia de la sensibilización y el rol docente, pasando por la identificación oportuna de factores de riesgo y señales de alerta. También los primeros auxilios psicológicos o intervención en crisis, hasta los procesos de derivación y seguimiento continuo dirigidos a la atención especializada, que fue la sesión antes del mes pasado. Ahora tenemos un ámbito fundamental, profundamente sensible, al que muchas veces nos enfrentamos sin contar con las herramientas o el soporte necesario, el después de un evento suicida. Por ello, el tema que nos convoca hoy es posvención, duelo por suicidio y autocuidado de las personas que intervienen en la conducta suicida en el ámbito universitario. Es un tema muy poco hablado, ¿no? Sabemos que la posvención constituye la respuesta institucional y comunitaria que se despliega tras una pérdida por suicidio. No solo busca brindar un acompañamiento respetuoso, sensible y libre de estigmas a las familias, amistades y compañeros o compañeras afectados, sino también sanar el tejido comunitario, prevenir el contagio social y cuidar activamente la salud mental de quienes están en la primera línea de respuesta, nuestros docentes, tutores y profesionales de bienestar. Muchas veces también personal de seguridad, que es el quien está más cerca de estas situaciones cuando lamentablemente ocurren. Desde el Ministerio de Educación venimos consolidando diversas acciones vinculadas a la prevención del suicidio. En particular, una de estas buenas prácticas es la que desarrollamos con el Ministerio de Salud de manera articulada, intersectorial, con la Mesa Nacional de Prevención del Suicidio en universidades, ¿no? En la cual, con la Dirección de Salud Mental del MINSA, abordamos junto a la Dirección General de Educación Superior Universitaria del Ministerio de Educación
un espacio de intercambio de prácticas, experiencias con las diversas universidades públicas y privadas a nivel nacional. Entonces, el desarrollo de este ciclo de webinar de prevención del suicidio, que es por primera vez, lo estamos desarrollando desde el Ministerio de Educación, tiene con la finalidad precisamente de poder también fortalecer nuestros conocimientos, sensibilizarnos y tener herramientas para el trabajo en nuestras universidades. Muy bien, eh, para poder abordar este tema, tenemos como invitado a Gary Rivera, él es psicólogo, eh, además con mucha experiencia vinculada al tema de la salud mental. Quiero presentarte, Gary, estoy muy contenta de que nos acompañes el día de hoy. Él es psicólogo clínico, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, mi universidad, por cierto, también, con maestría en psicología clínica y de salud por la misma casa de estudios. Cuenta con 20 años de trayectoria profesional en el ámbito clínico, educativo y comunitario. Es miembro titular de la Asociación Peruana de Sexología, Salud y Educación Sexual, con posgrado en Salud Sexual, Reproductiva y Género por la Universidad Nacional Federico Villarreal, además de ser especialista en Infosalud del Ministerio de Salud. Bueno, Gary, muchísimas gracias por haber aceptado de manera personal esta invitación por parte del Ministerio de Educación. Estamos bastante gustosos de poder escucharte para hablar de ese tema tan importante. Así que adelante. Buenas tardes y bienvenido a este espacio. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. También tanto tiempo que nos vemos, así que para mí es un gusto poder compartir este espacio, este momento, sobre todo tratando este tema tan importante, que es para toda la comunidad, para todas las personas, que todos en algún momento, ya sea un amigo, un familiar, un conocido, ha podido haber pasado por una situación similar. Entonces, tratando este tema, venía reflexionando, venía pensando en cómo poder atender, cómo poder acompañar. También estaba recordando la época de la universidad, cuando compañeros pasaban por situaciones difíciles y a veces en esos momentos desconocíamos mucho sobre qué hacer, cómo identificar cuando una persona pasaba por una situación similar. Muchas veces como, digamos, universitario, como un estudiante más, a veces lo vemos solamente como tristeza, desgano, queremos a veces animarlo con muy buena intención, diciéndole ya va a pasar, ¿no? A veces les decimos, vamos a distraernos, vamos a hacer algo para distraernos, pero realmente desconocíamos, ¿no? Temas relacionados a la, por ejemplo, a la depresión, ¿no? A veces no sabíamos identificarlos adecuadamente. Por eso me parece muy bien y felicito al Ministerio de Educación que estén desarrollando estos temas, ¿no? Ya han desarrollado distintos temas justamente para poder aprender a identificar, poder darse cuenta qué hacer, ¿no? En esta oportunidad es qué hacer después, ¿no? ¿Qué pasa cuando un compañero, un miembro de la universidad toma esta decisión, ¿no? Y decide quitarse la vida? Entonces, ahí vemos que el impacto va a ser primero directamente a los familiares. Ellos son uno de los primeros en recibir el impacto de la pérdida. Luego va a darse con todo el círculo de amistad, amigos propios del joven o de la joven que haya tomado esta decisión, que se van a venir afectados, ¿no? Porque entre los jóvenes, amigos cercanos, van a venir muchas preguntas, muchas interrogantes, van a querer preguntarse, ¿por qué no estuve yo ahí para evitarlo? Si me hubiera dado cuenta que él estaba haciendo esto, si hubiera tal vez dicho algo, ¿no? ¿Por qué no le presté más atención? Entonces, el círculo de amistad más cercana de la universidad
de la persona, definitivamente van a empezar a tener esta idea del hubiera, ¿no? Hubiera hecho, hubiera hecho, hubiera hecho. Y eso les causa mucho dolor emocional. Tratan de entender, de explicarse por qué sucedió, por qué tomó esta decisión. Y ahí viene el dolor emocional y sobre todo si es que alguno también es susceptible o también puede ser que esté pasando por un cuadro depresivo o otro diagnóstico que también son, digamos, proclive a tener esta ideación. Por ejemplo, personas con trastornos límite de la personalidad, TLP o borderline, como también los llaman, personas bipolar, personas que han sufrido aislamiento, víctima de violencia, abuso. Entonces son personas que ya tienen una sensibilidad, ¿no? Y es una población vulnerable a poder desarrollar justamente ideación suicida. Entonces, también es importante que después de este suceso, los amigos, es importante que se puedan acompañar. También ahí es importante trabajar a nivel de un proceso y una psicoterapia no solo individual, sino grupal, porque hay que trabajar un poco la desmovilización psicológica, porque todavía todos van a estar con por varios días, semanas, a veces con este evento que han vivido. Algunos lo superarán más rápido que otros y otros les tomará tiempo. Entonces también hay que enfocar la mirada a ellos para hacerles un acompañamiento adecuadamente, para poder responder las preguntas o a enseñarles a ser tolerante con aquellas preguntas que ellos mismos se hagan y que no tengan respuesta, ¿no? Entonces, ahí la sensibilidad, la empatía es importante, tanto de la plana docente, tanto del personal, ¿no? También que se vive, porque a veces también puede haber, aparte de los mismos amigos que son compañeros, también alumnos, quienes vienen, también vienen los docentes, también vienen los profesores, o directamente, como algunos tienen también su tutor, porque también a veces se preguntan por qué no lo identifiqué, por qué no lo ayudé, qué pasó, por qué se me pasó. Puede venir las críticas, porque lastimosamente cuando hay una pérdida, muchas veces la comunidad buscan un culpable, quieren señalar a alguien como culpable, ¿no? Y a veces en este plano puede ser el tutor, ¿no? Que por qué no intervino, que por qué no los acompañó. Entonces, a veces también puede suceder eso. También puede, entre los mismos compañeros, también pueden señalar a otro amigo y así sucesivamente. Entonces, no es buscar culpables, ¿no? Sino más bien es buscar entender lo que pasó, por qué pasó, para que no vuelva a suceder, ¿no? Y eso implica siempre el acompañamiento, entender que a veces la ideación suicida no necesariamente también puede suceder porque tenga un diagnóstico, tenga alguna patología, también puede suceder de una manera repentina, rápida, algo que lo le llame la atención, algo que lo abrume en ese momento, algo que lo aturde, algo que emocionalmente sea muy doloroso, puede ocasionar que tome esa decisión de una manera impulsiva, sin pensar, sin analizar, ¿no? Y puede también optar. Entonces, no es solamente identificar diagnósticos, sino es generar un clima saludable, ¿no? Y eso después que una persona ha tomado esta decisión, por eso el término de posvención, porque es comenzar a abordar a todas aquellas personas cercanas a la persona que tomó esta decisión. Por eso, como decía, primero es importante trabajar con la familia, con los amigos, con los docentes y
De hecho, que también con el equipo que puede tener la universidad para intervenir estos casos. El hecho de que los profesionales, el equipo que acompaña a los jóvenes a superar este momento, que puede también estar ayudando a la familia en estos momentos, no son de piedra, definitivamente. También son sensibles, dependiendo de la naturaleza de la conducta suicida que ha tenido este joven, la historia que ha podido haber tenido, eh, afecta más o menos, pero siempre se ven afectados. Entonces, las personas de todas maneras también necesitan un soporte, necesita que el equipo que trabaja en estos momentos puedan reunirse, ¿no? Y pueden desarrollar estrategias como debriefing, diffusing, que son desmovilización psicológica de justamente del cómo se sienten, ¿no? Donde pueden compartir sus experiencias. A veces hay una mala creencia en que hay que ser fuertes. Le dicen a veces no llores, ¿no? Porque llorar es de débiles. No llores porque es de cobardes. Tú eres una persona fuerte, ¿no? Y a veces pueden estar diciendo muchas veces expresiones así. Y eso, en vez de ayudar, definitivamente causa más daño a la persona. Por eso ahí necesitamos entender, comprender, acompañar, sensibilizarnos nosotros, poder entenderlos. Ujú. Porque herramientas vamos a encontrar, procesos terapéuticos vamos a encontrar. eh, Entender que también no es un trabajo solamente de un momento. Eso es algo que se tiene que desarrollar todo el año académico, cada año, toda la vida de un joven en su vida universitaria. Es decir, lo mismo que en el colegio, que hay un psicólogo que los acompaña, ¿no? Durante sus años de estudio, igual como en algunos centros laborales que tienen también su departamento de bienestar, que también acompaña sus labores. Por ejemplo, los campos, los centros mineros que tienen su propia clínica y su propio departamento de psicología que vive con ellos todo el tiempo para que puedan ellos acudir. Es decir, la universidad es igual. Por eso es que toda institución, toda organización que trabaje con equipos de personas, seres humanos, necesitamos cuidarlos. Si queremos que sean productivos académicamente, laboralmente, necesitamos cuidar de ellos. Entonces, algo que muchas veces sucede es que a veces no comprendemos la vida también de un universitario. Todos los que hemos estudiado en la universidad sabemos los altibajos que vivimos en cada año. Habrá momentos en que son muy joviales, muy alegres y también muy difíciles. Em, por ejemplo, una plena conferencia, ¿no? En un congreso se estaba dando y un docente, uno de los expositores y docentes, estaba conversando con un equipo de alumnos y esta persona no, digamos, se desmayó. Quisieron llevarlo al hospital, quisieron atenderlos, no lo recibieron. En la puerta del hospital le indicaron que ya había fallecido, ¿no? Esto lo viví yo cuando era estudiante universitario y fue algo que movilizó bastante. No fue una conducta suicida, sino que fue algo muy repentino, un problema de salud que salió de la nada, pero para tener una idea, en ese momento eh, se movilizó mucho las personas por lo que estaba sucediendo, no sabían qué hacer, no sabían cómo actuar. eh, Se generó
mucho, preocupación, porque no habían tampoco protocolos para poder actuar en situaciones de emergencias. No había un sistema para poder acompañar posterior a ello, ¿no? Hay que recordar también algunas situaciones que también, eh, hay que tener mucho cuidado, que es, por ejemplo, con las publicaciones, ¿no? Cuando a veces quieren publicar, poner un mensaje sobre las personas y algunos publican en las redes, a veces algunos unas palabras muy sensibles, muy bonitas, como despidiéndose, otros más sensacionalistas, e inclusive algunos que ya no le quiero poner etiqueta, pero que a veces filman el suceso y lo suben a las redes de la, digamos, el accionar de esta joven o joven que decidió quitarse la vida. También es un tema que muchas veces el tema de las redes sociales puede causar. Por eso que también existen ya temas, protocolos de, en cuanto a los medios de comunicación, cómo informar estos casos. No, no es solamente decir pasó esto, sucedió esto y pasó de esta manera. No, porque hay las personas que ven, las personas que escuchan, ¿no? También pueden convertirse, digámoslo así, en víctimas, ¿no? De este dolor. Entonces hay que tener cuidado, porque no solamente las personas cercanas a estas personas que han tomado esta decisión, sino también todo el contexto e inclusive la comunidad que también puede verse afectado. Entonces necesitamos eh, educar, enseñar a los jóvenes a poder, uno, la prevención. El segundo, trabajar su propio tema emocional también, porque muchas veces uno tiene algún dolor emocional, pero lo ignoramos, no le damos mayor importancia, ¿no? Pensamos que ya va a pasar, pero cuando sucede algo, puede movilizarte todo el sentimiento, puede hacerte recordar experiencias pasadas, ¿no? Y puede generar, pongamos en este caso, un cuadro depresivo que puede ir avanzando, ¿no? Ya que en porcentaje, bueno, los mayores casos de suicidio, bueno, son en casos con depresión, pero también de los otros que les mencioné. Entonces, la depresión empieza de una manera muy silenciosa, ¿no? Empieza de una manera de que no tengo ganas, ¿no? No, hoy día no salgo, estoy aburrido, no tengo ganas de reunirme, no, yo no tengo hambre, ¿no? Cosas muy sutiles que algunos pueden pasar desapercibido. Entonces, nuevamente, el- aquí el acompañamiento es importante. Como les mencionaba, la familia también se tienen que intervenir, también se le tiene que brindar el acompañamiento necesario, también tienen que volver a reestructurarse a veces el hogar porque van a sentir la ausencia de un miembro y también va a aparecer los sentimientos de culpa, ¿no? En donde también necesitamos enseñar, no es que haya un culpable, no es señalar culpabilidad, sino lo que necesitamos es generar reflexión, entender que todos tenemos ser, digamos, tener esa posibilidad que pueda pasarnos directamente o a alguien cercano. Y para ello necesitamos estar preparados. Ujú. Por ejemplo, ya seguro habrán hablado sobre los primeros auxilios psicológicos, habrán hablado sobre la atención primaria, ¿no? Y en estos casos ya estamos hablando ya a otro nivel, que es el acompañamiento y poder también trabajar de manera de evitar que vuelva a suceder,
porque a veces también puede volverse una cadena. Es decir, por ejemplo, si la mamá puede estar muy susceptible, puede ser que sea su hijo único, pueda que haya un vínculo muy especial. Hay casos en que también optan por tomar esta decisión, ¿no? Hay igual compañeros. A veces hay compañeros que se sienten culpables porque por qué no lo hice, por qué no le ayudé, por qué esto, o piensan que es quien ocasionó que tomara esta decisión. Entonces también pueden generar cuadros depresivos y más aún si es que lo tiene, también pueden optar por esto. Por eso que después de, de un suceso de ideación, de conducta ya que lo haya realizado, necesitamos hacer el seguimiento no un día, no una semana, un par de semanas, sino es de ahí para adelante se tiene que acompañar a las personas. No hay un tiempo límite porque cada persona lo procesa a un ritmo diferente. Cada persona tiene un ritmo diferente de procesar su dolor, tiene una forma diferente de procesar su duelo, ¿no? Recordemos que también el duelo tiene sus etapas, ¿no? Viene la etapa de la negación, ¿no? De que no creen que haya pasado. El tema de la aceptación, ¿no? Que es muy doloroso aceptar que ya no está, que ya no lo van a ver, no lo van a escuchar, no va a estar presente, va a haber un sitio vacío, ¿no? Y luego también viene la etapa ya de la adaptación, de la superación, de comenzar poco a poco nuevamente a reconstruir y sentir, ¿no? Recordar, pero sin sufrir, ¿no? Que es algo muy diferente. Puedo estar triste, puedo estar nostálgico porque no está mi amigo, no está mi compañero, pero lo que necesitamos es no sufrir en el recuerdo, ya no sufrir en, al recordar, al mirar ese sitio, ¿no? Y en ese proceso es justamente ayudar, porque tampoco no es anular las emociones de las personas. Es normal dejar que puedan expresar, puedan llorar, a veces necesitar un abrazo, a veces necesitar un apoyo. Algunos serán más duros para expresar que otros, ¿no? Entonces también, y cuando las personas también son muy reacias para compartir, para hablar, entonces no es necesariamente conversar, pero sí poder estar a su lado, poder acompañar, sin decir algo inclusive. Ya eso es una acción, ¿no? Eh, Todo lo que les vengo explicando implica justamente eh, desarrollar estrategias, intervenciones, requiere un tema de educación, eh, por ejemplo, prepararlo desde la educación, desde inicial, inclusive primaria, todo lo que es la educación emocional, ¿no? Ya, cómo manejar sus emociones, cómo gestionarlas, cómo entenderlas, expresarlas, porque viene una clásica pregunta. A veces decimos, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? Mal. Pero no saben decir que estoy triste por esto, me siento molesto porque pasó esto otro, me siento frustrado, ¿no? Es lo que necesitamos enseñar a expresar, ¿no? Porque así vamos a poder entender por lo que está pasando la persona y de esa manera acompañar, ¿no? En, en todo el sentido, ¿no? Se viene trabajando, hay que seguir trabajando, ¿no? Entonces, pero también hay una población que a veces pasamos por alto, que son las personas sobrevivientes al suicidio, es decir, también personas que lo intentaron y que por A o B motivos no pudieron concretar, tal vez porque alguna persona cercana lo evitó, porque le ayudó a que no lo haga, lo convenció a que no lo hiciera, ¿no? O que lo hizo y pudieron salvarlo en el hospital, por ejemplo, pudieron reanimarlo. Entonces, también es otra fuerte carga emocional. En la persona que lo intentó, lo puede volver a intentar. Ahí ya viene todo un trabajo terapéutico. La persona que lo salvó, que lo ayudó, también
la sensación que se vive en ese momento, si bien puede ser de gratificación en sentido de que lo salvé, pero también aparece el temor y el miedo, y si no lo hubiera salvado, si no hubiera estado ahí, ¿no? Entonces, los padres de familia también comienzan las preguntas, ¿en qué hemos fallado? Comienzan a decirse, comienzan a hacerse preguntas sobre qué puedo hacer ahora, ¿no? Los amigos también se preocupan, también ellos también en algunos pueden generar sentimientos de culpa, por ejemplo, al decirse por qué no lo integramos, por qué no lo ayudamos. A veces la exigencia académica puede llegar a un punto a ser demasiado estricto que genera estrés en las personas, ¿no? Y el estrés puede ser tan marcado que al final puede convertirse en un cuadro depresivo, porque hay que recordar que un estrés muy, pero muy fuerte tiene síntomas muy parecidos a una depresión, pero un estrés constante sí puede generar una depresión. Por eso también es importante regular los niveles de exigencia en la parte académica, ¿no? Hemos visto también a jóvenes, a veces residentes universitarios, ¿no? Cuando están en una clínica, hemos visto casos de que se han quitado la vida porque no han podido sobreponerse a las exigencias, al ritmo, a la frustración, ¿no? Porque ese es otro tema también importante, la tolerancia a la frustración. No se está desarrollando y eso es un poco es otro tema de conversación, que es por la tecnología, el uso excesivo de los celulares, el uso excesivo de la computadora, el uso excesivo de la IA, el uso excesivo así en general de toda la tecnología que hace que la persona quiera las cosas rápidas, quiere las cosas ya, quiere las cosas perfectas y si algo falla, se desmoronan, ¿no? Entonces también es importante desarrollar en los jóvenes esa capacidad de tolerancia a la frustración, ¿no? Para poder prevenir esas situaciones, ¿no? De estos eventos que suceden, ¿no? Y todo a veces comienza en casa, recordemos, cómo exigimos a nuestros hijos. A veces les exigimos excelencia, pero lo que tenemos que hacer es exigir que vayan a su ritmo, ¿no? Que den de lo que pueden dar, un poquito más, pero no demasiado, porque así ellos poco gradualmente van a ir mejorando, ¿no? Es importante ello, ¿no? Y nuevamente, poco recapitulando el tema de la posvención, recordemos que el acompañamiento a todo este círculo, partiendo desde la familia, los amigos, los compañeros de estudios, que no necesariamente son sus amigos, que pueden ser de su aula, pueden ser de otros semestres, pueden ser de otras facultades, que se enteran o que han visto el suceso, que de alguna forma se han enterado también, se necesita también de alguna forma orientación y acompañamiento, ¿no? Y el otro sector que sigue detrás, que vienen a ser todos los espectadores, ¿no? Que se han enterado, se han informado o han visto a través de las redes sociales esta, este accionar de este joven que decide quitarse la vida. Entonces vemos que son varias líneas de intervención post, ¿no? En la parte justamente después de esta conducta, ¿no? Donde necesitamos actuar y antes que me olvide, el equipo que se encarga de intervenir con toda esta población, ¿no? Que también genera un fuerte desgaste emocional y más aún si es que tienen alguna experiencia similar o parecida a la vivida. Ellos también necesitan tener una intervención, necesita haber una rotación, ¿no? Cuando se intervienen, ¿no? Una persona no puede estar constantemente atendiendo, necesita un espacio también, porque también necesitan canalizar, necesitan también sacar todo ese estrés, tensión de todo lo vivido, ¿no?
Y eso también parte desde las autoridades de las universidades de poder conformar estos equipos, de conformar protocolos de intervención, eh, no solamente preventivo, sino también post-evento, para saber también cómo se va a realizar, porque muchas veces esa es la parte que más se descuida. Necesitamos también trabajar en estos eventos, tanto para personas que han cometido la acción o que han sido sobrevivientes al suicidio. También, en ambas situaciones tienen que haber protocolos de intervención, de acompañamientos, ¿no? Para que podamos evitar que vuelva a suceder y poder ayudar a las personas a superar este dolor, ¿no? Y de esa manera vamos a generar una comunidad educativa mucho más unida, mucho más sensible para estas situaciones, para estos momentos, ¿no? Entonces, a grosso modo, eso es un poco la intervención, a grosso modo, un poco lo que hay que tomar en cuenta, porque desarrollar todo este tema paso por paso sería para todo un curso completo. Por eso he tratado de tocar lo principal así, un poquito a todos. ¿Para qué? Para que investiguen también, investiguen, lean, revisen, compartan con colegas, con profesionales, contáctense con los centros de salud mental comunitario, contáctense con los centros de salud, ¿no? Formen, digamos, capacidades. A veces, así como se forman a veces brigadas de primeros auxilios, ¿no? Para casos de emergencias, para siniestros, terremotos, sismos, también pueden formar brigadas, pero de primeros auxilios psicológicos, ¿no? Que sea un equipo que por aula, por ejemplo, puede ayudar a estar a tanto en la prevención o en el acompañamiento, ¿no? Y después también trabajar con ellos directamente, ¿no? Entonces, hay muchos recursos, muchas herramientas a la mano para poder ayudar, ¿no? Y acompañar. Ujú, ¿no? Y por eso, nuevamente, les agradezco la invitación, nuevamente, por haber participado y le dejo ahí tarea para la casa para seguir investigando y tratando este tema. Muchísimas gracias, Gary, por esta presentación, por comentar estos puntos tan importantes. Definitivamente la posvención es una etapa en la cual poco se habla, pero es vital, ¿no? Porque la posvención no solamente, digamos, la pensamos desde el lugar cuando se da el hecho, ¿no? Del suicidio, de la muerte por suicidio, sino que esta debe ser pensada en todas las instituciones, estamos hablando de las universidades, entonces necesitamos que parte de la cultura, de la política vinculada al bienestar, a la salud mental, que está normada en nuestro país y es de obligatorio cumplimiento, ¿no? En principio, a partir de los lineamientos para el cuidado integral de la salud mental en las universidades, ¿no? Sea parte de una cultura precisamente de la promoción de la salud mental y obviamente de la prevención de aquellos factores que puedan provocar malestar a la salud mental, ¿no? Entonces, es importante esto porque debemos entender también la prevención, como lo mencionabas, como esta acción comunitaria, institucional, que la da no solamente el servicio de bienestar. Por eso es muy importante, por ejemplo, lo último que señalabas, Gary, en relación a que toda universidad debe contar con un comité de crisis, ¿no? Porque a veces cuando pasa la situación de emergencia, pues no se sabe quién va a hacer qué exactamente, ¿no? Por ejemplo, la atención específica en relación a poner información a la autoridad de la universidad, a la policía, ¿no? Todos estos aspectos más legales, ¿no? El poder informar formalmente a la familia, ¿no? Saber cuál es el contacto, a quién se tiene que acudir. Todos estos aspectos, ¿no? Tienen que estar bastante bien señalados de quién, bajo qué responsabilidad, ¿no? Va a estar.
y luego también sacar una comunicación institucional, ¿no? Esa comunicación tiene que darse en el plazo no mayor de 48 horas, por ejemplo, ¿no? Y tiene que ser una comunicación, como lo señalaba Gary, eh, tiene que ser no sensacionalista, sino que tiene que ser además respetuosa del hecho, ¿no? Y que tampoco, y esto es muy importante, se vaya a caer de alguna manera en una expresión romantizada o idealizada del hecho, porque esto es algo que pueda producir un efecto contrario, ¿no? El efecto de contagio o Werther, que es bastante conocido, ¿no? Que es precisamente cuando la comunicación del hecho, ya sea a través de los videos, ¿no? Que a veces se han registrado, o de la manera en cómo se comunica mediáticamente la situación, se representa precisamente de una forma romantizada o idealizada, lo cual influye negativamente en una población que pueda estar más sensible en el hecho y pueda haber en esta situación una manera de reconocimiento, digamos, y de repetición, por lo tanto. Entonces, muy importante que el comité de crisis, ¿no?, de la universidad, que sobrepasa el área de bienestar, que articula con otras oficinas de la universidad, pueda tener claro qué va a hacer y en qué momento, ¿no? Como ya mencioné, el tema de la comunicación del hecho, ¿no?, a las autoridades y familias, ¿no?, a todos estos actores inmediatos de manera correspondiente, la comunicación institucional de una manera adecuada, pertinente, pero también un plan, ¿no?, que defina qué otras acciones. Y esas acciones, como mencionaba Gary, están vinculadas, por un lado, al eje de el proceso de promoción del proceso de duelo. Esta atención del duelo, ¿no?, que va a estar también diferenciada en función de los tipos de actores vinculados al hecho, ¿no? Por ejemplo, personas que estuvieron ahí cuando ocurrió el suceso, ¿no? O personas que no estuvieron ahí, que, ojo, que los que estuvieron ahí pudieron ser estudiantes, pudieron ser docentes, personal de seguridad, etcétera, ¿no? Todas aquellas personas que estuvieron cercanas al hecho. En segundo lugar, o en otro sentido, también personas vinculadas a la persona, ¿no? Y también a la comunidad universitaria en general. Por eso es importante que se brinden espacios para poder trabajar el duelo, ¿no? Pero no que estas formas de trabajar el duelo no pueden ser, o se sugiere que no sean, digamos, por ejemplo, una sola institucionalizada, sino que más bien se adapten un poco a las características de las diversas poblaciones, ¿no? Que requieren ese duelo. Tiene que ser flexible, tienen que ser diversas, tienen que ser pensadas desde esas características, ¿no? Entonces, como decíamos, la posvención, y como Gary lo comentaba, tendría que ver entonces con un primer eje de promoción del proceso del duelo, diferenciado en actores y en diversas necesidades, pero también el otro eje vinculado precisamente a la prevención, ¿no? La prevención para minimizar los efectos negativos asociados al evento traumático. Esto es muy importante, ¿no? Entonces, ¿qué se sugiere hacer? Hacer campañas que sean pro, ¿no?, la vida. Por ejemplo, si te sientes solo o no estás solo, ¿no? Entonces, campañas que vayan en positivo, ¿no? Y que no, digamos, remarquen el hecho del suicidio, pero sí más bien que remarquen el hecho de la red, del vínculo, del soporte, ¿no? Esto es fundamental, como bien lo señalabas, Gary, ¿no? Entonces, en estos últimos minutos que quedan, Gary, me gustaría que tú pudieras decirnos qué cosa no hacer. ¿Qué cosa no debemos hacer frente a un hecho de este tipo, ¿no? En la comunidad universitaria, una muerte por suicidio, cualquiera fueran los actores, no sé, estudiante, docente, personal administrativo, ¿qué cosa la universidad no debe de hacer, ¿no? Me gustaría que en un minutito nos puedas decir así algunos tips, digamos, que son muy importantes. Claro, en forma muy puntual. Uno, no hay que dramatizar, ¿no? No hay que exagerar lo sucedido. Si no tenemos información, es mejor no informar. Informar de cosas concretas que tengamos y que sepamos. Lo segundo, evitar la difusión de imágenes, ¿no? Que muchas veces a veces hacen fotos, videos, y si lo ven en las redes, tratar de bloquearlas de alguna forma
porque también puede causar daño a otras personas. También no hay que victimizar a la persona, ¿no? La persona que cometió, digamos, un suicidio, no hay que victimizarla. Tiene una historia, tiene un porqué, qué fue lo que pasó, y eso también se tiene que respetar porque también es su privacidad. Muchas veces algunos tratan de decir, no, es que él tenía esto, tenía lo otro, y a veces teléfono malogrado pueden generar una mala imagen a esta persona desconociendo su vida real. Por eso también hay que evitar en esos temas. Lo otro que no hay que hacer también es como eh, tratarlos a todos por igual al momento de intervención, ¿no? Como le mencionaba, cada persona vive su duelo de manera individual, tienen su propio proceso, tienen su propia historia, así que van a tener que diversificar, ¿no? De acuerdo a la persona y como bien estabas recalcando, también los niveles de actores, ¿no? De las personas cercanas que presenciaron, los amigos, el entorno de la facultad, por decirlo así, después el entorno de toda la universidad, ¿no? Sin considerar también los familiares o los espectadores de puedan verlo a través de los medios, ¿no? Entonces también tiene que abarcar el tema de intervención en todo ese globo, digamos, de atenciones, ¿no? Eso sería, digamos, lo primero que se me viene a la mente como lo que no se debe hacer de manera urgente. Muy bien, muchas gracias, Gary, muchas gracias por este espacio. Sin duda da para mucho más, ¿no? Y vamos a seguir trabajando en ello, vamos a seguir invitándote también a futuros espacios en los cuales necesitamos, ¿no? Tener este tipo de información y herramientas para poder abordar estos temas tan, pero tan fundamentales y a veces con mucho temor, ¿no? A abordar, pero es crucial, ¿no? Precisamente porque nos ayuda a romper mitos, nos ayuda a hablar claro y a saber cómo actuar. Entonces, muchísimas gracias una vez más, Gary, por tu participación voluntaria y agradecemos también a todas las personas que se han conectado en esta hora de transmisión, estos videos. No se olviden de poner en el link de asistencia y poder registrarse porque así van a poder acceder a las constancias de participación, ¿no? Por este webinar y las otras sesiones también que vienen. Así que nos vemos en un mes más, ¿no? En la siguiente edición de este webinar y no se olviden que está siendo grabado, así que ustedes puedan volver a acceder a esta información y compartirla también en sus comunidades universitarias. Muchísimas gracias, que estén muy bien y hasta la próxima sesión del ciclo de webinar dedicado al bienestar universitario. Muy buenas tardes.